Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. El Instituto Bíblico Modalidad Virtual nace como una alternativa para todas las personas que quieren acceder a estudios de teología y no pueden hacerlo por diversas razones, como vivir en lugares en los que no existe el instituto de forma presencial, o estar ubicados en trabajos que les generan muchas ocupaciones y no gozan de tiempo. El IBP se desarrolla de manera 100% virtual, a través de una plataforma amigable en la que encontrarás contenido variado de todas las materias, con un manejo sencillo que facilitará tu aprendizaje. El IBP se actualiza y avanza a través de las tecnologías de información. Contamos con un plan de estudios y unos contenidos completos que te formarán para servirle mejor al Señor Jesús. El IBP virtual te permitirá acomodar tus horarios y acceder a las clases las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo, según tu disponibilidad de tiempo. Si quieres capacitarte en la palabra y servirle mejor a Dios, no lo pienses más. Matricúlate en él. En el IBP virtual hay una oportunidad para ti. Dios les bendiga en este nuevo día. Qué grato encontrarnos de nuevo en este programa, este magazine en red con la teología, un programa que está siendo de mucha bendición en nuestro país y también fuera del país. Quiero saludar a toda la familia de la fe a nivel nacional en cabeza de nuestro hermano Angelmiro Camacho, también a nivel de los distritos, a todos los educadores de la fe que de verdad hacen un trabajo invaluable. También poder saludar a nuestros docentes del Instituto Bíblico, a los estudiantes también en toda la geografía nacional e internacional, nuestros compañeros coordinadores, a nuestra secretaria y también, bueno, brindar un saludo en producción, allá a los hermanos que nos colaboran con este programa constantemente. Este programa está siendo de gran bendición. Aquí usted puede encontrar información relacionada con el instituto, lo que hacemos, todo esto, y además también escuchar en cada magazine una reflexión de la palabra de Dios. Tienen la oportunidad de preguntar, por eso es interesante que use el chat y pregunte acerca de nuestros programas y también acerca de los temas expuestos. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. En el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual puedes estudiar sin horarios y en un aula virtual dispuesta 24 horas, 7 días a la semana en nuestra plataforma. Encuentra más información en nuestra página web ibpvirtual.org. Bueno, hace 8 días tuvimos la oportunidad de tener a nuestro hermano Henry Pacheco Duarte y esta mañana pues también Dios nos da la bendición de tenerlo con nosotros para que nos acompañe y nos comparta eh, muchas cosas de las cuales él tiene conocimiento. Quiero decir que el hermano Henry es un hombre muy usado por Dios, un siervo del Señor que hace cerca de 22 años le sirve en este ministerio. Es un pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dios le ha dado la oportunidad de ejercer varios cargos. Bueno, yo lo conocí siendo coordinador académico, creo, del Instituto Bíblico en el distrito número 13. Tuve la oportunidad de visitarles por allí hace varios años
Y también, pues, nuestro hermano ha trabajado como líder de obra social. Creo que actualmente es líder de obra social en el distrito y es presbítero electo, secretario, ¿sí? Presbítero secretario electo para la vigencia 2020, a ver, 23, ¿cierto? 2023-2024. Oiga, hermano Henry, felicitaciones por alcanzar ese nivel de servicio en el ministerio, servir a los pastores. Lo felicito y le deseo muchos éxitos de parte del Señor Jesucristo. Así que bienvenido, queremos escuchar su saludo en esta nueva mañana. Amén, amén, hermano Everardo. Qué bendición. Para mí también es muy gratificante poder estar nuevamente con ustedes en esta programación. No olvidemos que este trabajo formativo involucra a diferentes personas, a los coordinadores de educación cristiana de todas las áreas, particularmente educación teológica, los docentes, los estudiantes. Así que para todos ellos un saludo muy, muy especial en esta ocasión. Como usted decía, sí, hermano Everardo, por 4 años Dios nos permitió estar al frente de la coordinación académica del Instituto Bíblico aquí en nuestro distrito. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy especial. Antes de eso había estado como secretario distrital de misiones y antes de eso como tesorero distrital de los jóvenes y también durante 6 años líder auxiliar de los jóvenes. Y bueno, ahí Dios nos ha permitido estar en diferentes funciones y sirviendo al Señor con todo el corazón. Y como usted lo mencionaba, ahora para esta nueva etapa, vigencia 2023-2024, como secretario distrital. Así que es una responsabilidad muy grande, pero una bendición enorme servir al Señor. Y yo creo que en ocasiones lo hemos escuchado frases como estas: para el Señor es mejor desgastarnos que oxidarnos, así que mejor servir a Él con toda mientras tengamos las fuerzas y estamos dispuestos. Así que me alegra mucho poder acompañarles nuevamente en esta hora en nuestro magazine En Red con la Teología. Bendiciones para todos. Bueno, por la gracia del Señor Jesús me he podido graduar en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual aquí en Bruselas, en el país de Bélgica. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Soy Milena Jaramillo, estudiante del IBP Virtual. Les saludo de una manera muy especial desde la ciudad de Valladolid, en España. Educación virtual, donde la educación trasciende culturas y la virtualidad traspasa fronteras. Bueno, hermano Henry, quiero aprovechar este momento que usted también lo mencionaba. Quiero felicitar a todos los hermanos que han resultado elegidos hasta el momento en los diferentes distritos del país para ejercer el cargo de directivos y también enviar un saludo a sus compañeros que todos han pasado por la FEC, según estoy mirando, ¿cierto? El actual supervisor, el hermano Obed Romero, fue coordinador de artística por varias vigencias. El hermano Balbino también fue coordinador de escuela dominical a nivel nacional. El hermano Nehemías fue coordinador de música. Bueno, con el hermano Obed y el hermano Nehemías trabajamos en la misma vigencia, año 2017-2018. El hermano Jaime Barbosa, a él tuve el honor de recibirle también asistencia de teología en ese periodo y en el caso suyo, pues también que ha trabajado con teología en el distrito. Bueno, además de todos los cargos que usted menciona, entonces felicitaciones a todo ese equipo de trabajo en el distrito 13, allá en Cúcuta y lugares aledaños. Un saludo, de verdad, sincero y muchos éxitos. Bueno, tenemos entonces en la mañana de hoy, además, oiga, es que se me quedó como más de la mitad por decir, de cosas que Dios le ha permitido al hermano Henry. Entre ellas quiero destacar
que el hermano Henry es teólogo, es egresado de la universidad y no hacemos alarde de los títulos ni de nada de eso, porque todo lo hacemos es para la gloria de Dios, ¿verdad? Creo que coincidimos en eso. Pero sí es muy importante decir a nuestra comunidad educativa, a la iglesia, a todos, que es necesario, ya que Dios nos brinda la oportunidad de servir, pues es necesario prepararnos para hacerlo mejor. Entonces, es una inversión que se ha hecho para aprender y que usted ahora pone todo esto al servicio del Señor, lo ha hecho desde la docencia del instituto en su distrito, pero también lo está haciendo desde la docencia en el aula virtual, en el área de monoteísmo. Así que nos complace mucho tenerle con nosotros, hermano Henry, de nuevo, y también para que nos traiga ese tema. Hace 8 días hablábamos acerca de la temporalidad del hijo, hoy vamos a hablar de la sujeción del hijo. Entonces, hermano, bienvenido con ese bonito tema que nos va a presentar en el día de hoy. Amén, amén, hermano Berardo, claro que sí. Como usted lo menciona, en el programa anterior estábamos hablando de la temporalidad del hijo y hablábamos de que tiene un inicio. Realmente es importante entender eso, porque muchos lo ubican desde la eternidad coigual, coeterno con el Padre. Y resulta que cuando hablamos del hijo, es más, el término hijo eterno ya tendría una contradicción, porque la Biblia nos habla del Padre eterno, no del Hijo eterno, porque si nos habla del Hijo eterno, hay una contradicción en sí mismo porque el Hijo tiene un inicio como tal. Pero en esta ocasión vamos a compartir estos minutos sobre la sujeción del Hijo. Hay un texto en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y es interesante porque nosotros creemos, desde luego, que Jesús es Dios. Eso lo tenemos bien definido, la Biblia lo enseña. Y entonces alguien podría pensar, pero si Jesús es Dios, ¿cómo puede un Dios, en este caso, aprender la obediencia? ¿Cómo puede un Dios aprender a ser obediente? Sería de una vez como la primera pregunta. Pero es interesante poder mirar que cuando hablamos de Jesús, no solamente lo conocemos como Dios, sino como el Hijo también. Y el texto es claro en decir, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces la obediencia está directamente relacionada a él como hijo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Además nos dice en Juan 5:19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Como hay otros versículos que nos muestran una distinción entre el Padre y el Hijo en cuanto a su poder, en cuanto a su grandeza, en cuanto a su conocimiento. Sin embargo, sería un gran error utilizarlos como para demostrar dos personas en la deidad. Creo que ahí ya se entraría en un error al pretender hacerlo de esa manera, ya que si existiera una distinción entre el Padre y el Hijo en la deidad, entonces el Hijo sería subordinado o inferior al Padre en deidad. Por ejemplo, es interesante mirar lo que dice el apóstol Pablo escribiendo en los Colosenses, y dice que, hablando de Jesús, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si hay un ente divino aparte de Jesús como Dios, ¿con qué deidad se quedó ese ente divino si toda la plenitud reside corporalmente en Jesús? Entonces es importante poder comprender estos aspectos. Así que si se hace esa distinción y se plantea que el Padre es un ente divino y el Hijo es otro y están formando una deidad, entonces lo que acabo de plantear es que el Hijo estaría subordinado. Esto significaría que el Hijo no sería completamente Dios, porque por definición Dios no se sujeta a nadie. Por eso decía hace un instante, aprendió la obediencia. ¿Y un Dios aprende obediencia? No, no lo aprendió como Dios, lo aprendió como hijo, como el humano. Porque
un Dios o Dios por definición no se sujeta a nadie. También por definición, Dios tiene todo poder, es omnipotente, toda ciencia es omnisciente. Así que entonces la manera de poder entender estos textos es comprendiendo cómo en ello encontramos una distinción entre la divinidad de Jesús, es decir, el Padre, y la humanidad de Jesús, es decir, el Hijo. Eso es importantísimo, estimados hermanos y amigos, poder tenerlo en cuenta. Así que la humanidad o la función de Cristo como el Hijo, desde luego que está subordinada a su deidad. Por ejemplo, en Mateo 28:18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, implicando precisamente que el Padre le dio ese poder. Entonces, si lo entendemos de esa manera, quiere decir que el Padre es un ente divino y Jesús es un Dios aparte del Padre. No, lo que hay que entender es que estamos hablando de la sujeción. Jesús, el Hijo, el humano, se sujetó, aprendió obediencia, recibió toda potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra. Es más, Jesús lo proclamó, Juan 14:28, mi Padre mayor es que yo. En ese sentido, porque como humano se sujeta, estamos hablando de la sujeción, como humano obedece, aprende obediencia, como humano recibe. Primera a los Corintios 11:3 nos dice que la cabeza de Cristo es Dios. Así que todos estos textos de la Escritura indican que la naturaleza humana de Jesús no podía hacer nada en sí misma, no podía hacer nada en sí misma. Pero también nos está diciendo que como humano recibía poder del Espíritu. En otras palabras, la carne estaba sujeta al Espíritu. También encontramos otro texto, por ejemplo, en Marcos 13:32, que nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Ahí entonces una vez más vemos la humanidad de Jesús, no sabía todas las cosas. Pero como Dios o el Espíritu lo sabe todo. En Juan 3:17 habla del Hijo como el enviado de Dios, que lo mencionamos hace 8 días. En Juan 6:38 Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Jesús no vino de sí mismo, esto es de su humanidad, no, sino que procede de Dios. Así que, es más, él dice que él no enseñaba su propia doctrina, sino la de su padre. Estamos hablando que está sujeto, está subordinado, ha aprendido la obediencia, ha recibido el poder. Hay una doctrina que enseña. Él no enseñaba sus propios mandamientos. Él enseñaba y guardaba los mandamientos de su padre. Entonces, Jesús como Dios, si es un Dios separado del Padre, ¿cómo un Dios va a actuar de esta manera que no sabe las cosas, que aprende obediencia, que está sujeto? No, él hace todo esto en su función como hijo, el Hijo. No buscaba su propia gloria. Nos dice que él glorificaba al Padre. Así que estos pasajes describen a Jesús como hombre, es decir, el Hijo, pero también nos muestran a Jesús como Dios, es decir, el Padre. Entonces, el hombre Jesús no se originó por la operación humana solamente, ni vino el hombre Jesús para exhibir la humanidad, no. Como decíamos hace 8 días, había un plan de parte de Dios y ese plan se pone en marcha. ¿Y cómo lo vemos? Al ser engendrado en el vientre de María, ahí en su vientre se forma este ser, hay carne, hay carácter, hay todo lo que un ser humano puede tener, pero no olvidemos que era el plan de Dios para manifestarse en carne, para poder redimir al ser humano, para poder salvarlo. Así que entonces es importante tener en cuenta ese aspecto, entre otras cosas, porque sin derramamiento de sangre no había remisión. Y Dios es espíritu, y un espíritu, ¿cómo podría derramar sangre? Y si vamos, por ejemplo, a Isaías nos dice que Dios mismo vendría y nos salvaría.
Isaías 35. Dios mismo vendrá y os salvará. No dice que Dios enviaría a un ente aparte de él a salvarnos, o a otra divinidad o deidad que está en la divinidad, una deidad aparte. No, él mismo vendría a salvarnos. Así que entonces debió tomar una forma humana para poder hacerlo. Y esa forma humana, que es el Hijo, está sujeto. Así que el Hijo estará sumergido en el plan de Dios, de modo que Dios es el todo y en todos, el todo y en todos. Es lo que nos plantea primero los Corintios 15:28, hablando de que tiene un final hasta que la temporalidad del Hijo que vimos hace 8 días, y desde luego la sujeción, porque está sujeto hasta que todo sea puesto debajo de sus pies y él se sujete también. Así que hay una correlación entre la naturaleza humana de Cristo como hombre con su naturaleza divina como Dios. Si los interpretamos como una elaboración imaginativa de una distinción entre dos personas, uno llamado Dios el Padre y otro llamado Dios el Hijo, ahí se habría una tremenda contradicción. Habría un problema serio. Por ejemplo, tendríamos a Dios el Hijo con las siguientes características que no le corresponden como Dios. Por ejemplo, él no tendría ningún poder en sí mismo. Él no tendría un conocimiento completo. Él no haría su propia voluntad. Él tendría a alguien mayor que él mismo. Él tendría su origen en alguien más. Él perdería eventualmente su propia individualidad. ¿Todo por qué? Porque lo que acabamos de leer como el Hijo es lo que nos plantea. El Hijo no tiene poder en sí mismo, no tiene conocimiento completo, no hace su propia voluntad, está subordinado. Pero como Hijo, pero como Dios lo sabe todo, Él tiene pleno conocimiento, es todopoderoso. Así que es importante, hermanos y amigos, poder entender esto. Entonces, al hablar de la sujeción del Hijo, que es lo que estamos hablando, es entender que Jesús, como Hijo, aprendió la obediencia, como Hijo recibió toda potestad, como Hijo no se glorifica a sí mismo, sino que tiene a quien glorificar. Y al comprender cómo es que la Biblia lo plantea, hermanos y amigos, vamos a tener claridad respecto a esta bonita doctrina de la palabra, como es la unicidad de Dios, como es el monoteísmo, como es la divinidad de Jesús, porque todas están entrelazadas. Así que el Señor nos siga ayudando, nos siga dando de su gracia, su sabiduría, para seguir comprendiendo las Escrituras. Que el Señor les siga bendiciendo a todos mis hermanos y amigos y nos dé el entendimiento en todas las cosas. Muy bien, hermano Henry, gracias por traernos la enseñanza de la palabra del Señor con este tema tan bonito y como siempre, seguramente para muchos, tal vez lleno de muchas preguntas en relación a lo que se ha tratado con la sujeción del Hijo. Retomamos un poco que hace 8 días, y usted lo decía muy bien, se hablaba acerca de la temporalidad, que así como tuvo un principio, también un fin en su, digamos, como en su función. Pero esta vez hablaremos entonces, o hemos escuchado acerca de la sujeción. Así que, hermano Henry, aquí estamos para conversar un poquito acerca de este tema que es demasiado bonito, demasiado interesante. No deja de ser polémico, ¿cierto? Porque seguramente hay gente que se está haciendo preguntas y esperamos, si usted hace sus preguntas ahí en el chat,
y esperamos que el hermano Henry también en su momento pueda ayudarnos y dar respuesta a las personas que preguntan. No obstante, decirles que cuando ustedes ingresen a las aulas o al aula virtual del Instituto Bíblico, pues allí van a tener la oportunidad también de estudiar y profundizar más en el tema, porque lo que se da aquí realmente es como una introducción, pero allá usted puede ver más ampliamente el tema. Entonces, hablar de la sujeción creo que nos lleva a pensar un poco de cosas. Eh, Hay algo que a mí me llama la atención y es que desde el profeta Isaías, hermano Henry, el profeta Isaías presenta y note cómo lo anuncia, ¿sí? Cómo lo anuncia. Desde Isaías 9:6 lo anuncia y usted lo decía, no lo presenta como el Hijo Eterno, sino como el Padre Eterno, ¿cierto? Pero igual dice un niño nos es nacido, pero más adelante en Isaías 53, ya entrando más en el tema de hoy, dice experimentado en todo, dice experimentado mejor en quebranto. Y eso es lo que de alguna manera deja ver el texto que usted leyó allá en Hebreos, ¿cierto? Eh, Porque él se enfrenta al tema de la sujeción y del sufrimiento también. Dice, por lo que padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, lo presenta como en su humanidad, de tal manera que no sea difícil comprender para nosotros cómo él se pone en nuestro lugar, cómo él se pone en nuestro lugar. De hecho, cuando uno ve lo que pasa en Lucas, y entonces hay algunas dudas de algunas personas cuando dicen, bueno, ¿por qué no se sabe nada de, de Jesús en su humanidad desde los 12 a los 30 años? No sé si a usted le han hecho esa pregunta, hermano. Algunos dicen, no, bueno, ¿dónde estaba Jesús? Porque aparece cuando es niño, allá en el censo que hacen, el empadronamiento que llaman, aparece allá. Luego aparece a los 12 años en el templo hablando con los doctores de la ley. Y luego aparece a los 30. ¿Qué pasa con él? Dicen algunos. Entonces, algunos inclusive han dicho una cantidad de hipótesis al respecto, cuentan cantidad de cosas, pero mire cómo cierra allí. Dice, cuando José y María van en su búsqueda, dice la Biblia que él les dice, bueno, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero a pesar de todo, dice que regresa con ellos y está sujeto a ellos. Me pareció interesante. Bueno, yo estoy haciendo aquí unos comentarios y luego escuchamos al hermano Henry al respecto que pudiera pensar y ayudarnos a aterrizar ideas que de pronto pueden estar también en la mente de muchos oyentes. Y cuando aparece allí, por ejemplo, eh, a José se le conocía como el carpintero, pero a mí me llama mucho la atención que cuando Jesús aparece haciendo milagros, dicen de él, un evangelista no dice, no es este el hijo del carpintero, sino que dice, no es este el carpintero. O sea, siempre usted ve en él, en su condición humana, obediencia. Porque si aprendió la carpintería humanamente hablando, es porque estuvo sujeto allí, sí, en la casa de María, de José. Pero ahora se enfrenta a otra situación y es como esa obediencia va mucho más allá. Y usted mencionaba algunos textos
interesantes. Pero no sé, hermano Henry, si quisiera agregar algo allí y luego pues tendríamos como la oportunidad de, de ahondar más en otros temas que usted ha tocado en relación a la humanidad y la divinidad, pero no sé hasta ahí si quisiera hacer algún comentario. Claro que sí, hermano Everardo. Eh, mm, lo que usted plantea tiene que ver precisamente con esa sujeción, no solo en el aspecto de lo que yo planteé hace unos minutos como hijo y como padre, sino también en este sentido como un niño que nace en el seno de un hogar, una familia que se desarrolla. Es más, el texto dice que iba creciendo en estatura, en gracia, estuvo sujeto a José y a María, que los conocemos como sus padres, digamos, terrenalmente hablando, y lo podemos llamar de esa manera. Y esa sujeción le permite estar allí, yo diría, a sabiendas de quién es realmente, pero no se insubordina, está ahí sujeto. Es más, llega el momento, estaba acordando ahora lo que ocurre en las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Es decir, hay un conocimiento, sin embargo, hay una sujeción. También me lleva a pensar en su oración allá en el huerto, cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Habla de sujeción, está sujeto. Porque también en otra ocasión dice, voy a pedir legiones de ángeles y de. Entonces, como Dios tiene el poder de haber actuado, pero como hijo se sujeta, como hijo está, está sujeto a la voluntad de lo que tuviese que suceder, de lo que tuviese que pasar. Muy bien, muchas gracias, hermano Henry. Vamos a la siguiente pauta y entonces venimos con la segunda parte de este interesante conversatorio. 32 materias disponibles para ti cada mes. Puedes inscribir la cantidad de materias que desees realizar para terminar la teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Inscríbete en www.ibpvirtual.org o contactanos al 311-324-2724. Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, formando líderes cristianos para servir mejor a Dios. Muy bien, entonces, dicho esto, el asunto de cómo vivió su vida en un hogar normal, como nos ha correspondido a todos, digamos. Ahora, entonces entramos como en esa parte, en su relación, él como humano y entonces en la parte, en el aspecto divino, porque es que hay unas personas que les queda difícil comprender que él sea el mismo. Entonces siempre lo ponen separado y por eso es complejo abordar este tema, pero cuando se puede ubicar, y la Biblia dice, creo que es el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, dice, y estando en la condición de hombre. Entonces, cuando dice, estando en la condición de hombre, pues vivió todo lo que vive un ser humano, se humilló hasta lo sumo. Inclusive dice hasta la muerte, y eso si lo ponemos en conexión, por ejemplo, con lo que ocurre en el Evangelio de San Mateo, en su oración antes de ir a la cruz, él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y mire usted cómo está cumpliendo al pie de la letra lo que debía ser, a lo que realmente vino en su condición de hombre, en su condición de hijo. No sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es decir, que a algunos les queda difícil pensar
que sea el mismo, pero qué bueno poder comprender que él estaba hablando él allí en su condición de hombre, en su condición de hijo. Y usted citaba, bueno, en relación a eso, a su muerte, que me parece interesante que fue realmente el objetivo por el cual él viene, viene desde el cielo a hacer esa obra redentora y esa obra salvadora. Y en esto, hermano Henry, yo pensaría, no sé si usted allí, qué posición tiene al frente, pero creo que inclusive hay que orar que la gente comprenda, que la gente entienda esto, porque no se podría entender de otra manera, sino que Dios mismo le dé entendimiento a la persona de que se trata del mismo, simplemente está hablando de, de una condición humana eh, para salvar a la humanidad. No sé si quisiera decir algo ya al respecto. Sí, señor, hermano. Realmente usted mencionaba lo que dice Pablo a los filipenses y dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ya eso nos habla de sujeción, porque el siervo está sujeto a un superior, a su amo, a su dueño, tomando forma de siervo, pero nos dice de qué manera, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nos está haciendo referencia a eso que usted planteaba de se sujeta no solo a José, a María, sino también dentro de este plan de salvación está sujeto a la salvación, al diseño, porque no habría otra manera de poder llevarlo a cabo, sino solamente en esa sujeción. Qué bonito eso, ¿cierto? Qué bonito eso y de qué manera también es el camino que transmite. De alguna manera eso debe, eh, ¿cómo decimos?, trascender en la vida de los seres humanos, de que él lo que dejó un camino marcado para que nosotros también lo sigamos, que precisamente tiene que ver con el camino de la obediencia, ¿sí? Con el camino de la obediencia y aprender la obediencia, porque él, como humano, así lo dice el texto, aprendió la obediencia en su condición de hijo, aprendió la obediencia, es que la obediencia se aprende, no es fácil. No es fácil, inclusive cuando lo presenta aún en la hora de la muerte y también nos deja un camino a nosotros. Pues, yo diría un legado, yo diría un legado, nos deja un legado de obediencia, de humildad, de reconocer el señorío, así como él en su condición de hombre lo reconoció, lo hizo de manera perfecta, nos abre un Amén, amén. camino a todos los que queremos llegar también a a ese nivel para el cual nos está el Señor perfeccionando todos los Sí, días. señor. Hermano Berardo, haciendo referencia a algo que usted decía hace un momento, de que debemos orar, porque algunas personas no alcanzan como a comprender o a aceptar de alguna manera que Jesús sea padre y sea hijo. Solo lo ven desde la perspectiva de hijo, nada más. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús es el león de la tribu de Judá, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es el león y es el Cordero. La Biblia nos habla de que Él es el primero y Él es el último. La Biblia nos habla que Él es el buen pastor, pero también es la puerta de las ovejas. Entonces, ¿cómo es posible que puede ser león y cordero, puede ser rey y siervo, puede ser el pastor y la puerta de las ovejas y no pueda ser padre y ser hijo? Entonces, muchas personas aceptan que Él es el rey, el siervo, el león y el cordero, pero no acepta que sea padre y sea hijo. Cuando sí puede ser rey y siervo, puede ser padre y ser hijo. Hay es que comprender las funciones, la temporalidad, como venía mencionando, la sujeción, la función.
y la posición, que no hablamos de la función y la posición, pero es importante también cuando entendemos la posición de Jesús como hijo, nos ayuda a comprender muchos aspectos. Así que el Señor sea dando sabiduría, sea dando entendimiento para que podamos seguir comprendiendo estas verdades bíblicas. Amén, hermano Henry. Bueno, ya que se da el caso, yo quisiera, hermano Henry, pedirle el favor y aprovechar su presencia aquí en nuestro programa en el día de hoy. ¿Qué tal si hacemos una oración por las personas? ¿Cierto? Orar por esas personas que necesitan una revelación de esto tan bonito que nosotros podemos decir el Señor nos lo ha revelado. ¿Qué tal si hacemos una oración? Y yo invito también a los hermanos que están allí, que inclinen su rostro y hagan esta oración. Vamos a hacer algo y hacemos esta oración. Mi hermano Henry nos va a hacer el favor de dirigirla. Y una vez termine la oración, escuchamos una canción y luego entonces nos despedimos. ¿Sí? Nos despedimos de este programa en la mañana de hoy. Entonces, bien puede, hermano Henry, diríjanos en esta oración. Amén, amén, hermano Berardo. Creo que es muy pertinente, en medio de tantos vientos, conceptos filosóficos, bíblicos distorsionados, como dice en Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, andad por él. La gente se encuentra en muchos dilemas, una bifurcación de caminos, pero hay uno solo que es el buen camino. Así que vamos a orar que el Señor dé revelación, que dé sabiduría, que dé entendimiento para que cada persona que escucha la palabra la pueda comprender, pueda entender la doctrina bíblica. Soberano Jesús, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, reconociendo que tú eres el Dios de la gloria. Por eso en esta hora, Señor, presentamos delante de ti a cada una de aquellas personas, hermanos y amigos que nos están escuchando, nos están viendo, para que seas tú dando revelación a cada uno de ellos, que tu nombre sea revelado a ellos. Abre el entendimiento como lo hiciste con los discípulos, Señor, para que comprendieran las escrituras. Abre el entendimiento de muchas personas en estos tiempos para entender la verdad escritural, Señor. Bendíceles, por favor, te lo pido, con ese conocimiento, con ese entendimiento que viene de parte tuya, para que comprendan que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, y que fuera de ti no hay más, que fuera de ti no hay salvación. En tu nombre santo lo pedimos, amado Jesús. Amén y amén. Hay una voz llamando dulcemente hoy.
Bueno, hermano Henry, muchas gracias. Gracias por dirigirnos esa oración, gracias por la enseñanza, por participar de este conversatorio. Creo que es un tiempo bien invertido. Muchas gracias y bueno, vamos a darle la oportunidad para que usted diga sus palabras finales y también su despedida. Amén, hermano Everardo, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta hora. El Señor los bendiga de una manera muy especial. A usted y a todo el equipo que está ahí de producción, que hace posible que esto llegue a cada uno de nuestros oyentes y a todos los que nos están viendo. Así que muy contento y que el Señor los bendiga a todos. Amén, hermano Henry. Muchas gracias a usted y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga y que Dios les bendiga a todos los que estuvieron en este bonito programa. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios.